Soy Sonia Antisevich, soy médico veterinario, me titulé en la Universidad Austral hace bastantes años atrás. Luego realicé el programa especialista en medicina de animales pequeños en esta institución y de ahí hice un magíster en educación en ciencias de la salud como para mejorar mis prácticas docentes. Y luego, como siempre me he dedicado a la dermatología desde el año 2000 aproximadamente, logré diplomarme en el Colegio Latinoamericano de Dermatología Veterinaria. Soy presidenta de la Asociación Chilena de Dermatología Veterinaria y, bueno, académica de la Universidad de Chile con dedicación exclusiva a la universidad. Y principalmente aquí mi área de desarrollo es la dermatología de animales pequeños, es decir, perros y gatos. A lo largo de la historia, digamos, de los pacientes que yo he ido, digamos, recopilando y atendiendo, he podido ver un aumento importante, por no decir importantísimo, en las presentaciones de patologías de base alérgica. Una patología, para que sea de base alérgica, significa que el paciente tiene picazón. Picazón, nosotros también lo llamamos prurito, el exceso de lamido, que se frota contra objetos, que tiene una calidad de vida muy descendida a raíz, ¿cierto?, de que sufre de este problema de hipersensibilidad. Nuestros pacientes tienen dos grandes componentes inmunológicos desde el punto de vista por los cuales ellos se vuelven alérgicos. Uno, que es el más frecuente, es el ambiente. Entonces esos pacientes yo los diagnostico como pacientes con dermatitis atópica inducido por el ambiente. Y el ambiente, claro, uno está diciendo cosas demasiado generales, pero el 80% de los pacientes atópicos ambientales son alérgicos a los ácaros del polvo y que es algo muy difícil de controlar. Que sea hipersensible significa que él nace sano y por un comando genético hace cambiar su sistema inmunológico y lo vuelve hipersensible a ciertas partículas, por ejemplo, los ácaros del polvo. Por lo tanto, él tiene contacto con un ácaro del polvo y monta una reacción inflamatoria como si fueran millones de ácaros del polvo. Por lo tanto, hoy en día hay una terapéutica para estos pacientes y que se manifiesta principalmente estos signos clínicos como un rasquido de la piel y las membranas mucosas. Pican los párpados, pican los labios, generalmente tienen otitis a repetición, infecciones bacterianas o por levaduras. Y el signo como clásico es que se lamen las extremidades anteriores, se chupan las patas. Dan vuelta a la patita y se la lamen en forma muy continua, dejando saliva, por ejemplo, en donde ellos están recostados. Algunos perros no logran dormir durante la noche por el rasquido. Entonces tiene un componente genético y también hay un componente ambiental. Pero dejar claro que el paciente no nace alérgico, sino que necesita un tiempo de hipersensibilidad o de exposición al antígeno. Esto es como para introducir el segundo tema, que es la alergia a los alimentos. En el expertise mío tiene la nominación de dermatitis atópica inducida por el alimento, por la proteína del alimento. Ya que no hay evidencia científica, bueno, hay dos casos que están, digamos, con una buena evidencia científica de que nuestros pacientes son alérgicos al grano. Por lo tanto, el grano a nosotros no nos complica. Lo que nos complica es la proteína. Y las proteínas también necesitan, digamos, el sistema inmune, del paciente necesita un tiempo de exposición de 1 a 2 años de la misma proteína para generar este proceso de hipersensibilidad. Por lo tanto, por ejemplo, el perro nace sano, está muy bien, primer año de vida muy bien, segundo año de vida muy bien, pero el tercer año comienza con estos signos de picazón, otitis, es muy parecido a lo que te mencioné anteriormente, ¿ok? Infecciones bacterianas recurrentes, alopecia, mal olor, propietarios muy preocupados. Entonces, cuando ellos llegan a la consulta, la principal discriminación clínica, porque es la única forma de diagnosticarlo clínicamente, es a través de una dieta de restricción, o dieta restrictiva o de exclusión. Entonces, ese paciente, firmamos un compromiso con los tutores, conversamos esto a fondo, para que ojalá nadie más de la familia le dé ninguna otra proteína que no sea la proteína que va a consumir y que escogimos particularmente para ese paciente. Por ejemplo, hay perros que hoy en día toda la vida han comido cordero.
Entonces, para él, el cordero no es un alimento que yo pueda hacer una dieta de restricción, ¿bien? Principalmente porque también el cordero, en la letra chica, ustedes van a encontrar, y fíjense en eso, van a encontrar en el detalle de los productos, digamos, de toda la formulación, que ustedes van a ver que hay grasa de pollo o grasa de aves de corral. Por lo tanto, el alimento se escoge dependiendo, o va a ser hipoalergénico dependiendo del historial de alimentación de cada paciente. No sé si me explico. En ese sentido, entonces, hoy en día, como te digo, el diagnóstico es un diagnóstico clínico. Obviamente que controlamos los signos, digamos, principales en el momento, bajamos carga bacteriana, bajamos las otitis, el paciente se siente mejor ya solamente con eso. Damos antipruriginoso mientras dura el periodo de exclusión, ¿cierto? Generalmente yo corto estos tratamientos 5 días antes que terminen los 2 meses y con eso solo observo si vuelve a rascarse o no vuelve a rascarse. Si el paciente en estos 2 meses no vuelve a rascarse, significa que el alimento es efectivo y es la única forma de que yo pueda corroborar que él es alérgico al alimento, en específico a esa proteína, ¿cierto?, del alimento. El paso siguiente es hacer una dieta de provocación, ¿bien? Entonces yo le doy pollo o le doy cordero, dependiendo del caso de lo que él comía o consumía previamente, y en pocas horas comienza a rascarse. Y ahí distingo, mira, es alérgico al cordero porque le di cordero y se empezó a rascar y empezó todo el problema en horas. Mira, para mí, cuando escuché del proyecto de los insectos, la verdad que fui una persona súper feliz y todavía lo soy porque para mí es una alternativa realmente segura, es una alternativa que me permite tener otro tipo de entrada frente, o como te dijera, la proteína hidrolizada tú la puedes usar no por un periodo muy largo de tiempo, porque prácticamente el paciente está consumiendo aminoácidos, le han bajado el peso molecular, etcétera, etcétera. En cambio, una proteína de insecto me da la seguridad de que ese paciente va a tener un largo periodo de consumo de este alimento. Por otro lado, la novedad de que no tiene ningún desequilibrio en las raciones en cuanto a los porcentajes de proteína, y eso también para uno te da bastante seguridad. Por otro lado, también está todo el impacto medioambiental de lo que significa comer carne de res o carne de pollo, carne de cerdo, todo lo que significa, digamos, el ahorro en la huella de carbono. Me gusta mucho ir a los pet shops y enterarme de cuáles son las marcas que han ingresado, cuáles son sus componentes, etcétera, porque me gusta informarme. Creo que la información es parte de la educación de los tutores hoy en día. Hoy en día la tenencia responsable ha llevado a que la medicina veterinaria de animales pequeños dé un vuelco. Es decir, hoy en día tenemos mucha más tecnología y muchas más herramientas para poder sanar a nuestras mascotas. Y dentro de estas herramientas, bueno, la alimentación es algo vital. Y yo diría que hay mucho mito en relación a la alergia a los granos, es lo primero. No hay evidencia científica de eso, yo ya se los mencionaba, hay un reporte casi de 2 casos, entonces no crean que porque el alimento no tiene grano va a ser mejor. Lo ideal siempre en relación a este tipo de cuestionamientos, etcétera, es consultar con tu médico veterinario y que el médico veterinario guíe, ¿cierto?, cuál va a ser el alimento que el paciente necesita, pero en el entendido de la historia, ¿cierto?, que este paciente tiene de alimentación. Porque muchas veces hay ese error de decir que este alimento es hipoalergénico para tu perro, desconociendo lo que el perro come. Puede ser que el perro siempre haya comido, no sé, un pescado súper raro y qué sé yo, y le están ofreciendo nuevamente pescado como alimento hipoalergénico. Y eso no es así. Va a ser un alimento, digamos, la recomendación siempre va a ser un alimento según el historial de este paciente. No algo escogido al azar, sino que guiado por tu médico veterinario en donde pueda hacer esta dieta de restricción en base a lo que a él le sucede. Pero efectivamente,
para poder discriminar entre la alergia ambiental y la alergia alimentaria, el cambio de alimentación es lo que se requiere. Pero no puede ser hecho por el propietario sin una guía del médico veterinario. Porque acá, por ejemplo, en la facultad donde yo trabajo, muchas personas dicen, pero doctora, yo ya le cambié el alimento, ya comió un hipoalergénico. ¿Pero usted recuerda cuál era ese alimento? Me muestran la fotografía generalmente y tú te das cuenta. Mira, no calza. Lo que tu perro ha comido toda la vida está en base, por ejemplo, a la proteína de pollo y este alimento tiene proteína de pollo. Mira la letra chica. Por lo tanto, si comprendemos la fisiopatología de la hipersensibilidad, tu perro lleva muchos años volviéndose alérgico, el cuerpo de tu perro se ha inflamado por esa proteína. ¿Bien? Y eso provoca que si yo le sigo dando esa misma proteína, los signos no desaparecen. Y el organismo de los pacientes necesitan 2 meses para recomponer, digamos, la piel y también el tracto digestivo. Uno se involucra. Como médico veterinario, a mí me sucede que me involucro con el paciente en el sentido de que quiero que él mejore su calidad de vida y digamos, si sucede eso, obviamente la calidad de vida de los tutores también va a mejorar. La mayoría de los perros de raza que hoy en día son abandonados son porque son alérgicos, ¿bien? Es decir, los Westie, los Beagle, los ovejeros alemanes, etcétera. Incluso Bulldog, que los abandonan porque el costo de tener un perro alérgico es elevado, ¿ya? Consideremos que hay que bañarlo, que hay que ponerle producto para los oídos, que hay que usar alimentación especial, que hay que usar antipruriginoso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando veo una familia tan complicada, y generalmente es así, sobre todo cuando es la primera vez que alguien tiene un perro y te toca alérgico, es aún más dramático. Entonces, en la consulta yo creo que lo principal es la comunicación efectiva, que corporalmente vean que uno está también comprometidos con ellos y contestar los correos electrónicos, estar atentos, etcétera. Porque en el fondo yo estoy pidiendo harto. Estoy pidiendo que lo bañen seguido, estoy pidiendo que le pongan gotitas en las orejas, estoy pidiendo que le apliquen spray en distintas zonas del cuerpo y además que le cambien la dieta. Entonces, hay un estrés detrás de todo eso que puede de alguna manera desorganizar o desafiliar, al tratamiento. Y eso no es bueno para el paciente. Como te digo, yo estoy siempre del paciente. El cambio de alimentación, cuando esto tiene un componente alimentario y funciona, es un cambio, yo te diría que es un cambio total y radical y emocional, por qué no decirlo, en estos tutores, ¿bien? Y sobre todo para la mascota. Por lo tanto, la importancia de poder hacer diagnósticos certeros a través de proteínas nobles, que para mí hoy en día la proteína de insecto es una proteína novel para cualquier perro, para cualquiera, porque no todos los perros comen proteína de insecto. Del total de consultas, digamos, a nivel general, lo que más entra, digamos, como consulta es la dermatología, luego la gastroenterología. ¿Por qué? Porque el propietario está viendo los signos clínicos, los ve que se rasca, que huele mal, lo aparta, comienza con problemas de perder pelo, alopésicos, hiperpigmentados, etcétera, como piel de elefante, liquenificados, etcétera. Entonces, es lo primero que ellos ven. Por lo tanto, eso hace que la consulta dermatológica sea tan alta, ¿bien? Y la gastroenterológica también, porque el perro vomita y tiene diarrea, ¿bien? Entonces, claro, las insuficiencias renales es una enfermedad subyacente, así que es muy lenta de que se produzca, insuficiente cardíaco lo mismo, porque el dueño no anda ocultando al perro, etc. Entonces, porcentualmente, dentro de todas las, digamos, consultas, la dermatología es la más alta. Y dentro de los perros que vienen a consulta dermatológica, un 30% son alérgicos. O sea, es un alto nivel de perro que uno atiende de base alérgica. Lo otro ya son otro tipo de enfermedades, pero es importante. O sea, yo te digo, si al día atiendo 10 perros,
probablemente 8 son alérgicos. El alimento de los felinos es algo que hay que explorar porque en el fondo el gato es muy selectivo. Entonces hacer los cambios de alimentación cuesta mucho, mucho. Y además si el gato es outdoor, no puedes hacer una dieta de restricción porque él va a ir a comer donde los vecinos. Por lo menos es así lo que me cuentan los propietarios. En cambio si es indoor es más fácil. Tú puedes controlar el ambiente y hacer el cambio de alimentación. Pero claro, hemos tenido acá muchos casos de gatos con alergia alimentaria y que han salido adelante.